Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar. Hoy terminamos el capítulo 2 de Primera a Pedro. Y vamos a estar entre el versículo 21 y el versículo 25. Pedro nos ha hablado de instituciones a las cuales someternos. Nos hablaba de los gobiernos y también de los patronos o los amos. Pero dice el apóstol Pedro, nos hablaba de que nosotros debemos someternos de una manera diferente a la que los demás se someten, porque somos el pueblo de Dios. Sin embargo, nos animaba a no poner nuestra esperanza en estas instituciones, sino que nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. Él es nuestra motivación. El título para esta mañana: Jesucristo, mi motivación para todo. Y somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cómo hacerlo? Valorando los actos que hubo en Jesús al entregarse por nosotros. Y vamos a mirar 3 actos. El primero, el padecimiento de Jesús, según el texto nos lo dice. El padecimiento de Jesús. Primera de Pedro 1:21, la primera parte dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Jesucristo es sencillamente nuestro ejemplo. Si nosotros padecemos en la presente era, Jesús padeció en un tiempo muchísimo más difícil. Los esclavos en su tiempo sufrían físicamente bofetadas, eran azotados por el gusto de los amos o el estado anímico que los amos podían tener. Entonces, si estaban de malas, pues iban a maltratar a sus esclavos. Y también eran azotados cuando cometían un error humano, algo laboral, eran castigados severamente. Como que había la premisa que si se les trataba muy fuertemente, ellos iban a mantener su obediencia a ellos. Jesucristo, por su parte, sufrió un maltrato injusto, completamente injusto. Y nosotros también vamos a padecer por causa de la fidelidad que tengamos al Señor. Padecemos como cualquier ser humano, pero por ser creyentes vamos a padecer rechazo, por ejemplo. Y no sé si le ha pasado. Empecé a perder como esa gracia que tenía en el grupo de atletismo, donde todos no eran creyentes, y nunca me presenté como pastor, ni como cristiano, sino como una persona más que venía a hacer deporte. Pero más de una docena de personas pude compartirle del Señor en un restaurante, a la salida del entrenamiento invitándoles a comer una fruta, a veces en los intervalos de algunas prácticas extremas, y teníamos que poder respirar mejor y caminábamos o trotábamos muy despacio durante cierto tiempo y podía compartir. Pero las personas, nosotros no nos alejamos de las personas, sino las personas se alejan de nosotros, porque es algo que le sucedió al Señor Jesús y nos va a suceder siempre. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:12: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y Jesús enseñó cómo reaccionar ante la persecución y los tratos malos. Primera de Pedro 2:21 nos decía que para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, y continúa, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No podemos encontrar un ejemplo en el mundo, porque Jesús nos dejó ver su máximo ejemplo. Matthew Henry
dice, hablando de dejándonos ejemplo, abro comillas, dice: esta es nuestra ruta demarcada y no como huellas en la arena. Las huellas en la arena, pues por el mismo viento, la brisa, van a desaparecer. Pero cuando habla de algo demarcado, nos está hablando como de una carretera en piedra y que está perfectamente demarcado hacia dónde ir y hacia dónde podemos nosotros continuar. Cristo es nuestro único modelo al enfrentar la adversidad y debemos seguirlo. Y cuando nos cansemos, porque nos cansamos, estamos leyendo el profeta Jeremías, y el profeta Jeremías nos habla, y también Baruch, tema que voy a hablar el próximo miércoles. Cansados, afligidos de tanta adversidad, de tanta oposición, de hacer el bien y recibir el mal. Cuando llegamos a ese punto, Hebreos 12:3 nos dice que lleguemos a considerar nuevamente a Jesús, todo lo que Él vivió. Si usted está viviendo algo extremo en este momento, lo único que usted puede hacer es no mirarse a sí mismo y no mirar a los otros pobres personas que están sufriendo igual que usted, sino mirar a Jesús. Si usted mira a Jesús, encontrará descanso. Dice Hebreos 12:3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, diciéndonos que si nosotros no miramos a Jesús, vamos a desmayar como cualquier persona que no tiene la esperanza que hay en nosotros. Y les decía, dejándonos ejemplo, siguiendo sus pisadas. Y al hablar de seguir sus pisadas, es observarlo muy de cerca, seguirlo a Él. Él debe ser nuestro modelo. Cada paso que dio deja huella, y nosotros ponemos nuestros pies sobre esas huellas. ¿Dónde nos deja esas huellas? En la Biblia, en la palabra de Dios, pero no solo en la palabra de Dios, sino con el Espíritu de Él. El Espíritu de Él inspiró a los hombres para escribir la palabra, pero nosotros debemos mirar la palabra con la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a iluminar. La palabra de Dios está revelada, no hay nueva revelación, y por el Espíritu Santo, en medio de esa revelación, de eso histórico que algunos dicen es que eso es un libro muy antiguo, por medio de esa revelación, hoy el Espíritu Santo no nos revela nada nuevo porque ya está escrito, sino nos ilumina para que tenga sentido lo que ha sido revelado, para que tenga vida, para que se haga totalmente vida en nosotros, en lo que estamos viviendo. El Espíritu Santo hace eso. Primera de Pedro 1, 22 y 23 nos va a decir, nos va a ilustrar cómo Jesús padeció y cómo Él es ejemplo y cómo nosotros debemos seguir sus huellas. Dice así: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y podemos examinar nuestro vocabulario. Una persona que dice vulgaridades, así sea espontáneamente, está reflejando lo que hay en su corazón. Está simplemente expresando que su corazón está sucio, porque las palabras sucias, las palabras vulgares, las malas palabras, las groserías, las vulgaridades, sencillamente son el reflejo de que nuestro corazón está en total oscuridad. Ahora imagine, si usted se permite decir esas vulgaridades, imagínese cuando usted esté presionado, ¿qué
va a salir de su boca. Pedro hace referencia a varias citas del Antiguo Testamento en cuanto al Cordero sin mancha y su actitud. Mire lo que dice Isaías 53:7, diciéndonos que nada justifica una mala palabra, nada justifica una mala reacción. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En medio de todos los insultos, en medio de todos los maltratos físicos, guardó silencio y nunca maldijo. En Marcos 14:65 nos dicen el extremo a donde lo llevaron. Leamos: y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Cuando Jesús se presenta ante las autoridades, le preguntan y le dicen que se defienda. Y mire lo que él hizo. Mateo 27:12 al 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Qué había dicho antes Jesús? Las palabras que oigo de mi Padre, esas yo hablo. Y el problema que nosotros tenemos es hablar nuestras propias palabras. Nunca nos equivocaríamos, hermanos, nunca. Si escucháramos la voz de Dios y habláramos la palabra, las palabras que Él nos da. Y en algunos momentos, el estar callados, porque Dios dice: no hables, es el momento de sufrir afrenta. Luego levantaré tu cabeza, luego, pero quédate callado. En lugar de defenderse, dice el texto de hoy que dejaba todo en manos de su Padre Celestial, el cual juzga con justicia. El Salmo 37, 5 y 6 nos anima en que dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Cómo es el mediodía? Está la plenitud de la luz. Dios no va a dejar sombra de duda en los que nos acusaron, sombra de duda en los que se atrevieron a planear algo contra nosotros. Llegará el tiempo, llegará el momento en que el Señor lo haga. Él es nuestra confianza. Por eso encomendamos al Señor cada camino. Y cuando entramos en un pleito y cuando entramos en un conflicto, esto es lo que debiéramos hacer, porque de seguro la promesa de Isaías la vamos a poder tomar. Y tu pleito yo lo peleo, tu pleito yo lo pelearé. Y eso es lo que el Señor hace. Cuando confiamos en Él, Él va a exhibir nuestra justicia como la luz del mediodía. Entonces, sigamos el ejemplo de Jesús. ¿Cómo? Valoremos los actos que hubo en Él. El primero, el padecimiento que tuvo. El segundo, el precio que pagó. El precio que Él pagó. Cristo fue nuestro sustituto. Y primera de Pedro 1:24, la primera parte dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados
en su cuerpo sobre el madero. Él mismo lo llevó. Cristo pagó el precio que nosotros no hubiéramos podido pagar. Se puso como sustituto. Legalmente, ¿qué merecíamos nosotros? La muerte. La Biblia dice, y vale la pena recordarlo, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, merecíamos la muerte, es decir, la separación eterna de Dios. Pero fuimos justificados cuando Cristo asumió o cargó nuestra responsabilidad reconciliándonos. Segunda de Corintios 5:21 lo dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En él somos justificados. En él tenemos el perdón de pecados. En él tenemos vida eterna. De tal forma que si llegáramos a morir en cualquier momento, tenemos la seguridad por lo que él hizo. Porque sin haber hecho algo bueno o malo, sin haber siquiera nacido desde antes de la fundación del mundo, ya estaba predestinado un cordero sin mancha para que muriera por nosotros. Y nosotros nos fundamentamos en esa obra planeada en el cielo y ejecutada en la persona de Cristo y confirmada en nuestros corazones. Jesús llevó nuestros pecados de manera voluntaria, no por obligación. Ellos se pusieron de acuerdo para ese sacrificio. En la antigüedad había que presentar un sustituto por el pecado y se presentaba un cordero. Ahora aparece el cordero preparado desde el cielo. Cuando Juan vio a Jesús, dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese versículo lo hemos escuchado muchas veces, y cuando estábamos en la iglesia tradicional, dentro del servicio siempre se cantaba: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Pero vayamos, aunque sea, a pensar un poquitico más allá y pensemos en Juan, cómo mira a Jesús, y cuando lo ve, él tiene la imagen de lo que le iba a suceder a un cordero que se presentara por pecado. Iba a derramar su sangre. Entonces, viéndolo común y corriente, como él estaba, ya se adelanta y empieza a mirar lo que él iba a sufrir de acuerdo a la Escritura. El cordero que presentaba a Dios, que podía quitar el pecado del mundo. Y este cordero llevaría todo el peso del pecado, peso que Dios nos hizo libres, y peso que asfixia a las personas que no conocen a Dios. El problema de la gente no es tanto su desempleo. El problema de la gente no es tanto el peligro de la enfermedad, del COVID, de la muerte, de conseguir un esposo, de poder por fin tener hijos. El problema de la gente está en la carga que llevan por sus pecados, cosa que les hace vivir de forma sin motivación, en angustias, con vacíos existenciales. Y lo que hace el diablo es decirles o hacerles entender que no tienen ese tipo de vacío, que el vacío que ellos tienen es de dinero, es de acompañamiento y de otras cosas. Pero lo que ellos llevan y lo que ellos necesitan ser libres es del peso del pecado.
Y lo que Dios nos ha hecho libres es del peso del pecado. Este enorme peso que es la ausencia del perdón de Dios. No han sido perdonados. Y esa es su desgracia. Cristo soportó en su agonía la separación con su Padre. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me tengo que separar de ti? ¿Me tengo que separar de ti? ¿Me duele separarme de ti? Porque ellos no querían que nosotros estuviéramos separados de Él. Juan 19:30 llega finalmente el último suspiro de Él y nos dice la garantía que tenemos. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Es decir, ya está pago. Está pago todo por ellos. Ellos no deben nada. Y habiendo inclinado la cabeza, es decir, habiendo cumplido la misión, entregó su espíritu. Dios nos dio la plena libertad para llegar a Él. Y vale la pena leer este texto y recordarlo una y otra vez en nuestra vida. 1 Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Sigamos el buen ejemplo de Jesús, valoremos los actos que hubo en Él. El primero, el padecimiento que tuvo. Segundo, el precio que Él pagó. Y por último, en esta mañana, el provecho que tenemos, el provecho ofrecido por Él gratuitamente. ¿Qué provecho tenemos de llegar a Cristo Jesús? ¿Y cuál es la centralidad de ese provecho? Porque hay una centralidad, como un árbol con ramas, hay una raíz y hay unas ramas que se desprenden, pero vamos a apuntar a la raíz, el provecho que ofreció, que tenemos en Él. La unión con Dios en Cristo posicionalmente nos declara justos y experimentalmente nos transforma. Que debemos ser transformados como una evidencia de nuestra salvación. ¿Y cómo? Por la experiencia diaria con el Espíritu. ¿Qué pasa? Diariamente nosotros somos fabricantes de ídolos. Nosotros los cristianos, todo el tiempo somos fabricantes de ídolos. Y vamos fabricando ídolos cada día. Y cada día los vamos destruyendo. Es lo natural. Lo natural es hacer ídolos. Y lo natural en Dios es destruir ídolos. Entonces, si nosotros no estamos con el Espíritu Santo a diario, pues esos ídolos van creciendo y creciendo hasta que finalmente nos dominen. Y el Espíritu Santo nos impulsa de una vida de pecado a una vida con una conciencia limpia. Como decía el apóstol Pablo, hablaba de la conciencia limpia. Ha sido perdonado de sus pecados. Vive Jehová en cuya presencia estoy. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces pregúntese usted esta mañana, ¿qué de esas cosas viejas que le perdonó Dios usted hoy está volviendo a hacer? El Señor nos apartó. Y por otra parte también cuestionarnos o afirmar más bien que nosotros no estamos para vivir la vida que teníamos antes y tampoco estamos para estar en ciertos ambientes donde un cristiano no debe estar. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación,
esas cosas han quedado atrás, hay unas nuevas por su Espíritu que nos da. ¿Y cómo sucede esto? Muriendo. Primera de Pedro 2:24, la segunda parte dice: para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Muertos al pecado, vivamos a la justicia. Entonces, ¿cómo se puede vivir a la justicia? Muriendo, manteniéndonos muertos al pecado, pero vivo para Dios. Y estar muerto sencillamente es fallecer. Es dejar de existir, es apartarse, es alejarse. Y nosotros hemos dejado de existir para el pecado. Hemos dejado de vivir para el pecado. Nos hemos alejado del pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. Entonces nos hemos apartado de la culpa y nos hemos apartado de la condenación. La culpa y la condenación están lejos de nosotros. Nosotros no vivimos amenazados y señalados todo el tiempo. ¿Se ha sentido amenazado y señalado usted por el diablo? Nosotros no vivimos en la culpa y en la condenación. Pero así como no vivimos en la culpa y en la condenación, no vivimos en el pecado. No podemos vivir en el pecado. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18 dice así: pero gracias a Dios que, aunque erais antes esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, no de obligación, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados por el Espíritu Santo. Nosotros somos cristianos, pero nuestros hijos son hijos de cristianos hasta que se vuelvan cristianos. ¿Sí me doy a entender? Ellos tienen que nacer de Dios, y nuestra oración con ellos es que puedan nacer, que ellos puedan nacer de Dios, así como nosotros pudimos nacer de Él. Que ellos, mientras tanto, ¿qué hacemos? Los traemos a la iglesia, les hablamos la palabra, les hablamos el camino hasta el tiempo en que ellos tomen una decisión por Cristo, porque la salvación le pertenece a Dios, no le pertenece a usted ni me pertenece a mí. Yo no puedo hacer salvo a mis hijos. Yo puedo hacer cosas naturales, pero las cosas sobrenaturales vienen de arriba, vienen del Espíritu Santo, y debo saber esperar hasta el tiempo, como dijo Pablo, el tiempo cuando agradó al Padre, que me apartó desde el vientre de mi madre, revelar su Hijo en mí. Y llegará ese tiempo. A mí me llegó después de tener una vida de pecado, cuando el Padre le agradó revelar a su Hijo en mí. Y usted tiene hijos. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Ser ejemplo, número uno. Ser un ejemplo. Y sobre todo, orar al Señor para que el Señor haga ¿qué? El milagro. Porque como dicen algunos autores, que no hay milagro más grande. No se puede comparar el que se levante Lázaro, que una persona que esté paralítica pueda volver a caminar. El milagro más grande es escapar de la vida de pecado, del mundo y del dominio de Satanás. Es el milagro más grande y debemos pedirlo. Entonces, de corazón, tiene que ser de corazón. Dios debe mover. Nosotros sí tenemos normas para nuestros hijos, porque deben existir, pero hasta ahí podemos llegar. No podemos abrirles el oído y meterles a Cristo de alguna manera, al Espíritu Santo. No podemos. No podemos estar soplando sobre ellos para que de pronto venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ellos y los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados,
y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. A nosotros nos dice que somos esclavos. La gente nos ve como esclavos al seguir una fe. Y claro que si la seguimos según la ley, pues de alguna forma, en algún sentido tendrán razón. Pero si vamos en el Espíritu, realmente los que están esclavos son las personas que están lejos del Señor. Entonces Dios nos salvó, Dios nos ha justificado, ¿verdad? Nos ha transformado posicionalmente, hemos sido justificados, es una realidad, pero experimentalmente estamos siendo transformados de gloria en gloria por su Espíritu. Dios nos salvó, Dios nos santificó y Dios nos sanó. Y primera de Pedro 2:24, la última parte dice: y por cuya herida fuisteis sanados. ¿En cuál sentido nos sanó? Podríamos decir que en forma general, pero según el texto que estamos estudiando, no es en forma general, no está cambiando de tema, no está diciendo y Él nos sanó apuntando a la parte física. Él nos sanó apuntando a la parte espiritual, porque viene hablando de eso y va a terminar el texto hablando de lo mismo. La muerte era en lo espiritual, el no estar en comunión con Dios. Pero en cuanto a la vida terrena, vivíamos como si tuviéramos una herida de muerte. Una herida de muerte. Recuerda cuando cayó en pecado Adán y Eva, la profecía que hubo: esta te herirá en el calcañar. Todas las generaciones iban a sufrir esa herida. Por eso, por sus llagas hemos sido curados de esa herida. Y tú aplastarás su cabeza. La simiente lo hará. Por la herida de Cristo hemos sido sanados espiritualmente. Isaías 53:5 dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es importante al mirar el texto que lo meditemos de esta forma, porque muchas veces sacamos la frase y por su llaga nosotros fuimos curados y se nos vuelve un rezo permanente. Dios en ocasiones sana en la tierra, en ocasiones, pero en el cielo habrá ausencia absoluta de enfermedad, de dolor. Mire lo que dice Apocalipsis 21:4. Futuro: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ay, mi columna, ay, mi estómago, ay, mi cabeza. Y la gente dura luchando con sus enfermedades años y declarando su sanidad física permanentemente. Alguien podía decir que posiblemente el enemigo hasta toma ventaja de semejante distracción, porque hay personas distraídas que honran y le dan culto a la enfermedad, permanentemente pensando en eso. Yo sé que soy sana, yo sé que soy sano. Y la vida de ellos gira en las ramas, no en la raíz. Porque las cosas primeras pasarán.
de la manera como todavía pecamos y no logramos de forma total y absoluta esa santidad tan deseada, así es de inevitable la enfermedad, la vejez y la muerte. Es inevitable. Entonces, cuando giramos solo alrededor de la enfermedad, ¿por qué no giramos alrededor de la vejez? Rechazo y renuncio a la enfermedad, rechazo y renuncio a la vejez, y es más, rechazo y renuncio a la muerte. Pero resulta que nuestro hombre interior se va desgastando. Somos como un carro antiguo, lo digo con autoridad, se va desgastando y se le van acabando los repuestos. Y así nosotros, aunque cuando Dios quiere, como excepción, tener a un hombre lleno de días sin que nada le pase, sino llegue un momento, Dios lo puede hacer. ¿Usted cree que lo puede hacer? Sí, pero no es la norma, son las excepciones. Y a veces la guía espiritual nos está llevando a que todos debemos reclamar lo mismo. Usted debe reclamar lo mismo. Ve al hermano de allá si está sano y el hermano de acá también y yo no. ¿Y qué lucha la que tenemos? El mensaje central del evangelio es la liberación del pecado. Las personas exigen y reclaman su sanidad física y se frustran. Y hablando con todo respeto, sin deseo, la palabra, y lo digo entre comillas, esta palabra que voy a decir no es usada como insulto, también es usada como condición, como una condición de dolor. La persona es desgraciada. ¿Por qué es desgraciada? Porque está enferma. Y fuera de eso le dicen, es que le falta fe. Y se usan versículos como, si tuvieres fe y dijeres, se cumple. Entonces la persona empieza a decir, ¿y cómo hago? ¿Cómo lo digo? Y yo que estoy tan enfermo y tal. Entonces empieza la persona a sentirse miserable, frustrada. MacArthur dijo, comentando el texto, abro comillas, la herida de Cristo nos salva del pecado, no de la enfermedad, cierro comillas. Hemos creado algo como para vivir toda la eternidad en la tierra y no como para alistarnos para la eternidad. Jesús hubiera sido el más irresponsable de todos, porque no sanó a todos, no liberó a todos. Las sanidades que él hubo en su omnisciencia, que él hizo en su omnipresencia, las hizo con propósitos de enseñarnos. Por ejemplo, él sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos de esos vino a darle la gloria? Uno. Así nos lo enseñó. Uno solo. Diciéndonos que para Jesús la centralidad no es la sanidad física de las personas, sino su compañía con ellas por toda y para toda la eternidad. A eso vino Jesús, a reconciliarnos. Y tendríamos que decir que de los más antibíblicos que pueden existir sería el apóstol Pablo y el pastor Timoteo. El apóstol Pablo le pedía a Dios que le quitara un aguijón que él tenía, para lo cual había orado 3 veces. Algunos comentaristas interpretando dicen que era el problema físico que tenía, que es narrado en Gálatas, a lo cual he rogado 3 veces. Y los Gálatas, la iglesia en Gálatas, lo miraban y decían, Pablo le dijo, si hubiera sido posible, ustedes me hubieran hecho donación de los ojos. ¿Alguien ha sufrido de problema de ojos o ha visto a alguien que sufra, que tenga una cantidad de dolor, ardor
y molestias y físicamente se ve, y el dolor, la angustia. Pues era tan impresionante ver que ellos hubieran querido de pronto hacer una donación, pero no podían hacer eso. A lo cual el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Qué debilidad tiene? Económica. ¿Qué debilidad puede tener usted? Que el Señor se hace más fuerte en esa debilidad. En esa debilidad que usted tiene, se hace más grande. ¿Y qué decir de Timoteo, que tenía problemas de estómago? Y esta es una recomendación que hay que, solamente Pablo se la da a Timoteo. ¿Qué le dice? Timoteo, ya no bebas más agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Conste que le dice un poco de vino. Si hubiera un borracho diría amén, ¿cierto? Pero el usar un poco de vino te va a ayudar a tus frecuentes enfermedades. ¿Qué pasó, Timoteo? ¿Se te olvidó renunciar? ¿Se te olvidó declarar? MacArthur escribió: el sacrificio sustitutorio del Señor a favor de los suyos sana sus almas ahora y sus cuerpos en el futuro. Hasta ahí la cita. Y Pedro termina en 1 de Pedro 1:25 diciéndonos el propósito por el cual Jesús vino. Ahora, no estoy diciendo que no oremos por los enfermos, porque creo que a duras penas me llamarían para ser el promotor de una campaña de milagros. No me invitarían a mí. Le digo que Jesús sí sana. Le digo que el Señor sí tiene el poder. Le digo que usted puede orar para ser sano. Pero le digo, ¿qué sucede si Dios no le sana? ¿Qué sucedería si Dios no le sana? ¿Dudaría de Dios? El propósito de Dios es que nosotros lleguemos a Él, como dice 1 de Pedro 1:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro toma Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Que las ovejas se han vuelto de sus pecados, que las ovejas se han arrepentido, que han dado la vuelta de donde estaban y han vuelto a Dios, como lo hizo el hijo pródigo al volver a casa del Padre. Así lo hizo Jesús. Volvió al pastor de su alma. Y nos habla de que Él es el buen pastor, ¿verdad? Juan 10, 11 y 14. Cerremos esta mañana. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué concepto tiene usted de Jesús? ¿Jesús el milagrero o Jesús el Salvador del mundo? Muchas personas dentro del cristianismo ven a Jesús como el milagrero. Mírelo como su Salvador. Y de seguro, como ha dicho la Biblia, yo soy testigo de sanidades, de milagros. Que el Señor nos ha dado su Hijo y con Él todas las cosas. Pero nos ha dado su Hijo, y dentro de ese contexto dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién o qué? ¿Angustia? No. ¿Escasez? No. ¿Hambre? No. ¿Enfermedad? No separó a Timoteo ni a Pablo. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Póngase sobre sus pies y vamos a tomar la cena.
Jesús es pastor y obispo supervisor de nuestras almas. Jesús es mi motivación.